Vea, don Carlos, yo en realidad estoy un poco confundida con esto y he escuchado a muchos diputados que dicen que el artículo 2 está derogado, otros dicen que no está derogado, usted ahora dice que eso no tiene ninguna importancia. Es el artículo justamente que hace la declaratoria de crimen organizado. Entonces la primera pregunta muy concreta es, usted dice que no es importante, pero no es que si un juez no hace la declaratoria de que esto es un caso de crimen organizado, entiendo que entonces no se podría aplicar esa legislación, ¿correcto? Qué dicha que tuve la oportunidad de volverme a referir al tema, porque cuando me estaba refiriendo se cortó. Y lo dije de verdad con palabras muy sencillas. Ese es el artículo menos importante. ¿Por qué? Porque es una forma por la forma. Doña Pilar, la declaratoria no resulta importante para nada. Eso es decir, que decirle a un juez, haga un formulismo para que se aplique la jurisdicción especializada. En el procedimiento penal hay otros procedimientos especiales. Por ejemplo, yo tengo que tramitar las causas contra los miembros de supremos poderes. Yo no necesito hacer una resolución para decir, voy a tramitar una causa contra un miembro de supremos poderes porque ya determiné que se trata, por ejemplo, de un ministro. No es necesario. Tampoco es necesario en flagrancia. Es una jurisdicción especializada también. Cuando entra un asunto a flagrancia, es una jurisdicción especializada. El juez no necesita hacer una resolución para decir, este asunto es de conocimiento de flagrancia. No, que analiza él, que se den los presupuestos legales. La misma situación, perdón, se da con ¿cuál es el otro procedimiento? El penal de Hacienda, ese es otro ejemplo. No ocupamos que el juez diga, bueno, se trata de un funcionario público que está acusado de peculado y tenemos que hacer una resolución. En este caso, el juez de la jurisdicción especializada va a ver los requisitos del artículo 1 de la ley y ahí dice, ok, yo le voy a hacer una solicitud y le digo, este asunto es de criminalidad organizada y yo le voy a decir por qué es de criminalidad organizada. Ok, don Carlos, pero entonces lo que me confunde es eso, usted dice que eso no es importante y por otro lado, pues varios abogados a mí me han dicho que sí es muy importante y usted dice, por ejemplo, bueno, eso en todo caso lo interpretará la sala tercera, ¿verdad? Pero, y si el artículo está derogado, ¿cómo van a interpretar un artículo que está derogado? Para mí ese es como el eje, por lo menos de mi duda con respecto a este proyecto. No, la interpretación se va a dar en los asuntos que estén para atrás del 7 de junio, en esos asuntos. Ya a posteriori no va a ser necesaria ninguna interpretación porque ya la ley entró en funcionamiento. Yo les vine a decir, hasta el 7 de junio consideramos que no están derogados los artículos y así lo han sostenido los tribunales de apelación de sentencia, que es hasta este momento los tribunales de mayor rango que han conocido estos asuntos. Entonces, don Carlos, ¿por qué cree que algunos dicen que sí? Nada más para entender por qué algunos sostienen fehacientemente que sí está derogado. Doña Pilar, vea, cada quien con sus intereses, perdón la expresión, obviamente los abogados de los delincuentes que están siendo juzgados van a decir y van a tratar de enredar y lo dicen, vea, cuando usted está en la facultad de Derecho le dicen, donde hay dos abogados hay 3, 4, 5, 6 posiciones. Eso no es santa palabra, obviamente es una posición de ellos que ya incluso se les ha venido abajo, ya los tribunales de apelación de sentencia les han dicho, no están derogados los artículos y esa derogatoria ya va a carecer de importancia a partir del 7 de junio. Eso es también, son dos momentos diferentes o dos estadios diferentes, del 7 de junio hacia atrás y a partir del 7 de junio en adelante. Ya ahí sí va a estar derogado el artículo 2 de declaratoria, pero no va a ser necesaria la declaratoria porque el juez, cuando yo hago una solicitud, va a verificar que se cumplan los requisitos y si no se cumplen los requisitos me va a rechazar la solicitud. Así de sencillo. Ya. Don Carlos, otra cosa que me preocupa es que digamos, yo soy una persona un poco crítica con respecto a la justicia que debería ser pronta y cumplida, pero usted y yo sabemos que no es pronta y cumplida. Y a mí me llama la atención por qué se tardan tanto en acusar. Es decir, hay un plazo, por ejemplo, de prisión preventiva, pero si ustedes tardan mucho en hacer la acusación, se va gastando, entre comillas, ese plazo de la prisión preventiva, y a veces los tribunales han tenido que liberar a delincuentes simple y sencillamente porque no se logra consolidar la acusación. ¿Usted podría explicarme por qué? Doña Pilar, porque cuando hacemos nosotros a veces detenciones es porque se dan peligros procesales, por ejemplo, porque hay testigos amenazados, porque hay un peligro de fuga, que tal vez se trata de algún extranjero, que presumimos que si lo dejamos en libertad obviamente se va a ir, entonces tenemos que pedir la prisión preventiva en esos casos.
con base en presupuestos procesales. Pero la investigación, en muchos casos, ya a pesar de que hay avances, todavía nos falta que recabar mucha prueba, y en estos casos son muchos dictámenes, y son muchas partes. Incluso ustedes pueden ver que de verdad los casos, los abogados, a propósito, los defensores los atrasan, hacen maniobras, los llenan de papeles. ¿Para qué? Para que esta situación suceda y que eventualmente los procesos duren mucho y genere precisamente esa situación de que los pongan en libertad. Pero ojalá, uno desearía, y esa sería la práctica ideal, tener las investigaciones concluidas, detener personas y inmediatamente acusarlas, pero eso no se da, eso no es lo común. Muchas veces, como le digo, se detiene, por ejemplo, una persona en una lancha y son extranjeros con... Muchas gracias, señor fiscal, se ha vencido el tiempo. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios.